Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, ba, 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 yo. Wow, wow. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo nos va tantos días sin vernos? Bueno, no pude no escuchar, porque ya estaba acá, acomodadita, no pude no escuchar el final de la vuelta completa. La CGT se reúne, es cierto que la CGT se reúne mañana para hablar de modernización laboral. Es increíble, pero suena un poco a cagar. Además le llaman modernización laboral a esto que tenemos acá. ¿Por qué tenemos esta CGT? A ver, a que alguien me explique. ¿Por qué estamos soportando esto? Que es lisa y llanamente una defección a sus responsabilidades. Bueno, disculpen que abra con esto, pero no lo podía creer. Ya bastante que está ausente. Pero además no está inactiva. Está activa, pero para hablar de modernización laboral, muchachos, no hay ninguna modernización laboral, hay precarización laboral. Si la propia CGT va a empezar a usar eufemismos y nos va a hacer creer o van a utilizar un lenguaje del que se deduzca que Milei moderniza y no destruye y precariza, bueno, entonces ¿qué esperamos del enemigo? ¿Qué esperamos? Disculpen que empiece así. Yo estaba tranquila, pero escuché eso y me sulfuré. Bueno, no, es que bastante le estamos disculpando y bastante que estamos con una cosa así, todo esto de Cristina nos puso en onda hermandad, pero bueno, pero no da para tanto, no da para que se junten a hablar de modernización laboral. ¿Qué son las CGT de Milei ahora? Pónganlo a Milei ahí, ya que pusieron a Néstor en su momento y fue completamente al pedo, pues se olvidaron a la media hora, pónganlo a Milei, así siguen hablando de modernización. Bueno, dicho esto, disculpen ustedes que empiece tan virulenta, pero es que en este país a veces hay que ponerse virulento con algunos sectores, porque no reaccionan, siguen haciendo, ¿qué hay que tener en la cabeza para hacer la CGT y hablar de modernización laboral? En un momento como este, donde la mayor preocupación de los argentinos y las argentinas es el desempleo. Y además donde tenemos un presidente que todos los días nos dice que nuestros sueldos van más rápido que la inflación y nosotros tenemos que ir al espejo y reírnos de nosotros mismos porque somos unos imbéciles. En fin, bueno, ahora se va a poner más lindo el programa, no se preocupen. Me agarraron así, me agarraron por sorpresa. Cuando a mí me agarran por sorpresa me sulfuro. Bueno, el teléfono para mandarnos mensajes sobre estos u otros temas, muchos temas que vamos a ver ahora ya en el editorial. Vamos a empezar a hablar de la guerra, de Cristina, de las cosas importantes, pero esto cayó al vuelo, cayó así, ¡tac! Y yo digo, modernización laboral, que se la vayan a contar a otro, que se vayan a hacer la plancha a otro lado, si no tienen ganas de laburar que renuncien. Bueno, el número para los mensajes, 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, primero que nada ya vamos a estar hablando también en alguna nota del programa sobre Nelson Periotti, que fue secretario de Vialidad Nacional, que está también condenado por la causa Vialidad como Cristina, tiene 80 años, se entregó el viernes pasado, por supuesto que es inocente y no tiene nada que ver, como Cristina tampoco tiene nada que ver, no descubrió ninguna irregularidad, no hay ningún peritaje que hable contra Periotti, todos los compañeros señalan que siempre tuvo una conducta intachable y pese a tener 80 años, cuando se entregó no le dieron prisión domiciliaria, lo mandaron a Ezeiza.
hasta que haya un control ¿Qué control médico hay que tener? Solamente alcanza con mirar la cédula, querido. Pero bueno, estamos descubriendo, ¿no?, que así como también le han negado a Cristina la posibilidad de recibir a quien quiera, y tiene que... Esto es un castigo político del tribunal, esto no es una cuestión judicial. La sentencia es política, toda esta operación contra ella, por supuesto que ha sido política, y esta restricción de no poder ver a quien ella quiera y tener que avisarle es también disciplinamiento, ponerla en una posición de sojuzgamiento, o quizás sea porque es mujer, porque a ninguno de los varones condenados por tirar gente viva al río, por picanear bebés, por robarse bebés, por meter picana en zonas genitales a mujeres y varones, por secuestrar y por asesinar, todo eso probado con cada uno gozando de sus respectivas garantías constitucionales, que es muchísimo más de lo que uno puede decir de Cristina, de cómo la juzgaron a Cristina y cómo lo juzgaron a Nelson Periotti también. Esos hacen lo que se les antoja, van al supermercado, festejan cumpleaños, salen a pasear el perro, van a visitar a la hija, van a visitar al hijo, van a visitar al nieto, porque son seres humanos. Habrán matado a alguna gente sin juzgarla, habrán hecho algunas cosas perversas, muy perversas para cualquier religión que exista sobre la tierra. Todo lo que hicieron estos tipos es pecado, más allá de verlo con ojos religiosos o no religiosos, a la vista de cualquier persona con conciencia de lo que es un crimen de lesa humanidad. Son todos culpables de crímenes de lesa humanidad. Y este Estado argentino, este poder judicial argentino, que hay que reemplazar por otro lo antes posible. No es viable ningún país con un poder judicial como este. Si no sabemos si van en cana los culpables y si quedan libres los inocentes, no se puede vivir. No hay institución que resista a un poder judicial enfermo, podrido y absolutamente viciado como este. Esto es para control, quieren controlarla, quieren controlar... bueno, yo le recomendaría, por supuesto, ya lo deben haber hecho, pero van a tratar de espiarla lo máximo posible. Bueno, todos tratan de espiarnos lo máximo posible, pero lo que quiero decir es que está muy claro, ¿no?, a qué estamos jugando. Está muy claro. Por eso, a esta altura hay que... yo no soporto realmente, las distracciones. Bueno, por ejemplo, ¿no?, uno se bancaba hace 5N hasta hace un tiempo, qué sé yo, es lo único que hay que ver. Ahora es insoportable ver algunas cosas que afirman lo falso. Y eso se trafica. Ya nos pasaba a nosotros hace muchos años, y siempre se ha confundido en los soportes masivos la pluralidad. Siempre han tenido una idea equivocada de lo que es la pluralidad. Pluralidad quiere decir que todos los sectores de pensamiento, todas las expresiones políticas tienen derecho a expresarse. Eso es ser plural, aceptar que todo el mundo tiene derecho a expresarse, salvo los que creen en que hay que hacerles daño a los demás. Yo creo que gente como Milei no debería tener derecho a expresarse. Realmente creo que al fascismo no hay por qué dejarlo que se exprese, ni al fascismo, ni al nazismo, ni a nadie que proponga la eliminación del otro. Fuera de eso, todos tenemos el derecho a expresarnos. Por eso no estaríamos estando en un régimen de derecho. Hay gente que tiene miedo de decirlo, porque le parece que si dice que no tenemos un Estado de Derecho, ayudamos a que no lo haya. Yo creo lo contrario. Yo creo que mientras nos sigamos engañando y sigamos esperando reflejos democráticos a quienes mataron la democracia, le seguimos prolongando la ficción, le seguimos prolongando, y además nos volvemos locos nosotros.
porque decimos cómo puede ser que pase esto, y puede ser pasar cualquier cosa, hermano. Si no hay democracia, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar, por ejemplo, que Bullrich use a la Policía Federal como grupo de tareas. Eso en ninguna democracia sería posible. Pero aquí sí, porque acá no hay Estado de Derecho. Y lo que tenemos que hacer es esforzarnos por recuperarlo, no mentirnos a nosotros mismos y decir, qué pluralista, dejan hablar a Brancatelli y dejan hablar a Mariana Brey. Pero déjame de joder, Esas... yo no puedo creer la situación informativa en nuestro país, ¿no? Y tampoco puedo creer... bueno, lo precario que es todo lo demás, lo precario que todo lo que no es mierda es hiper precario. Esa es la voluntad de Milei. Ha sido empobrecer a todo lo que no sea a lo que no se adhiera a él. Todos los que tienen recursos para poder hacer un periodismo competitivo hablan a favor de Milei. Si no, no tenés recursos. Es así. Y tampoco hay nadie que te lo ceda, ¿no? Entonces es un poco así. Pero más allá de esto, bueno, antes de terminar el tema, quería escuchar un audio que Natalia Salvo le hizo el sábado al abogado de Periotti. Lo escuchamos. Bueno, Federico, la verdad queríamos preguntarte porque en qué situación está Nelson ahora. Sabemos que a diferencia de lo que sucedió con Cristina, aún no le otorgaron la prisión domiciliaria, la edad avanzada que tiene, la acreditación de los problemas de salud y bueno, el ensayo con él para que nos cuente cuál es el estado de situación. Sí, el viernes hicieron un estudio económico forense con peritos de parte nuestra y de la Fiscalía. La Fiscalía es la que está como tratando de demorar todo lo más posible, y el lunes los dos médicos forenses se reúnen como para emitir el informe. Mientras tanto, a él lo mandaron al penal de Seiza, a la unidad 19, que son las casas de pregreso, a la espera del resultado. A diferencia de lo que hacen habitualmente, de hecho el TOF hace 15 días, en el caso de un genocida, le dio la domiciliaria a la espera de los estudios. Acá, a diferencia de eso, primero la prisión y después los estudios. Y esto que vos hablás de la doble vara, no solo de la doble vara, sino que como contubernio entre la Fiscalía y el juzgado para demorar la cuestión, ¿es frecuente? O sea, ¿estas demoras son frecuentes o sucede justamente en estos casos que son casos de persecución política? Eso está claro que es una cuestión política, que ellos buscan... Yo creo que el fiscal, más que nada, en este momento es la que está interrumpiendo, porque con el cambio del sistema al Código Federal nuevo, los fiscales van a tener como se ve mucho en la serie de Estados Unidos, los fiscales de distrito, una figura muy parecida. Y más protagonismo, ¿no? Sí, Luciani está queriendo tener protagonismo en la prensa para ser el fiscal de distrito del distrito de Cava. Claro. Entonces está desesperado por salir en los diarios, por eso hace lo que hace, lo pone a toda Cristina, pela. Bueno, ese era Federico Paruolo, que es el abogado defensor de Néstor Periotti, y lo que veíamos en el streaming son las imágenes de la visita que un grupo de diputados y diputadas, bueno, de legisladores y legisladoras, le hicieron a Periotti este fin de semana, para reclamar también por su domiciliaria, ¿no? Y en realidad no hay... Uno... se pone contento cuando le dan la domiciliaria. En realidad no tendría que estar como Cristina, ni en domiciliaria ni en nada. Están presos porque les armaron causas, no porque hayan hecho nada. Así que la domiciliaria ni en Cristina ni en este hombre tiene que ver con la edad que tienen. Eso se pide para que estén más cómodos, pero ni por un momento nos aflojemos y pensemos que ya le dieron la domiciliaria. No tiene que estar ni en domiciliaria ni en ninguna parte. Esto es obra de la mafia, no lo olvidemos ni por un instante. Y por otro lado, bueno, nos despedimos con un mundo en guerra y nos volvemos a reencontrar hoy con un mundo con más guerra. Con más guerra que a lo mejor se termina en 12 horas. Es increíble Trump. Ataca a Irán de la nada, después de haberle prometido a su electorado que las guerras no sirven para nada, que Biden era un imbécil, que se estaba gastando toda la guita que tenía en la guerra entre Rusia y Ucrania, y decide participar activamente de la guerra, tirándole misiles
a Irán. Todos estábamos preparados para... Hay algo que pasó este fin de semana que yo no sé cómo lo podrá reparar Trump, pero es la primera vez que los norteamericanos tienen un cagazo infernal, porque les han enseñado a temer a Irán. No deberían temerle tanto, porque los iraníes no son todos monstruos. Pero lo que hizo Trump da para que, si hay un loquito del otro lado, les cruce un misil. Porque es un miembro activo de la guerra, porque dejó de ser un mediador, porque está participando activamente. Parece que algo debe haber pasado. Ya Jorge ahora nos va a poner bien al tanto de cómo es esto, pero ahora decretó un alto el fuego. Se está portando como el macho alfa del mundo. En esta parte del mundo que está agonizando, que está rascando lo último que queda. Trump declara la guerra, bombardea Irán y los mercados norteamericanos suben. Están todos locos, están todos de la mente. Gente así, un mundo así no le sirve a nadie. Hay un tornillo flojo en todos estos tipos que tienen el poder, tanto en Netanyahu como en Milley, como en Trump. Esta gente no puede estar en el poder. No sé, ojalá que quede planeta para aprender esta lección de que si queremos seguir viviendo, y no digo maravillosamente, si queremos que el mundo siga su camino hasta dar con una generación potable para la vida, porque estas que están ahora en el poder no son potables para la vida. Hay una banda de delincuentes en el poder que nos está haciendo la vida invivible, y uno de ellos naturalmente es Trump. Para esto sirven los machos alfa, para declarar guerras, matar gente y después declarar un alto el fuego y ver qué beneficio económico habrá sacado. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí estamos. Acá estábamos con nuestras conversaciones domésticas cuando vino el aire. ¿Pueden creer? ¿Qué estábamos escuchando, Jorge? Primero, ¿cómo dice que le va, Sandra Russo? Bien, pero ya nos saludamos. La gente sabe que nosotros... La gente sabe que yo soy un tipo muy educado y antes de presentar el tema, en este caso, el tesoro de los inocentes, del Indio Solari y su redondito de ricota, la saludo a usted diciendo, ¿cómo dice que le va, Sandra Russo? Muy bien. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Monito. Bueno, cuénteme el tablero bélico en el cercano oriente, por favor, que no entiendo nada. Cuéntemelo como para Jardín de Infantes, please. Vamos a empezar por lo último. Hace un ratito, quien usted muy bien definió como un personaje que se pretende hacer el macho alfa del universo, un prepotente, patético llamado Donald Trump, acaba de informar un cese al fuego. Consulto las fuentes originales del gobierno de Teherán y de Israel, y ninguno de los dos todavía ha comunicado nada. Con lo cual, sinceramente... Hasta ahora tenemos la palabra del macho alfa nomás. El macho alfa, sí, pero es muy interesante esa palabra porque gran parte de la política de Estados Unidos, esto que pasó la semana pasada, que se quiso hacer el que engañaba a todo el mundo, no, yo me voy a tomar 2 semanas y al otro día que se tomaba las 2 semanas bombardeó, etcétera, etcétera, es todo un juego donde que estupidiza a la gente y nos trata de tarados mentales a todos, ¿no? Y eso hace rato que nos vienen tratando de tarados mentales. Pero quiero empezar por eso, porque lo que está pasando, hay complicidades de que esto pasa y no es solamente Trump. Por ejemplo, en el día de hoy, a la mañana, el gobierno de Irán, la República Islámica de Irán, tiró 19 misiles sobre Qatar, específicamente en Doha, la capital de Qatar, donde se encuentran... menos mal que no estaba el Mundial, Claro, donde se encuentra una de las bases donde están, o sea, un país ocupado por Estados Unidos con 10.000 militares. Pero te voy a dar un dato que cuenta Al Jazeera, que es una fuente muy buena, muy objetiva, la verdad, espectacular. Recomiendo a todo el mundo, si quiere enterarse realmente del tema de Medio Oriente. Una de las fuentes es Al Jazeera, la otra, por supuesto, que es catarí. En realidad es una empresa privada con fondos de distintos países que tiene sede en Qatar, es verdad. Tiene sede funcional, pero ahí no se sabe muy bien
quien pone la guita, pero el gobierno de Qatar no, porque muchas veces le pega demasiado, con lo cual evidentemente no. Pero es una empresa privada. Ujú. Estos 19, primero, la República Islámica avisó con mucho tiempo de anterioridad que iba a hacer eso, con lo cual ¿Irán avisó a quién? ¿A Qatar o a Estados Unidos? A Qatar le dijo, bueno, voy a tirar unos fierritos que desocupen esa zona. Que eran todos militares norteamericanos. Sí, Por exactamente. eso Estados Unidos le agradeció que avisara que iba a bombardear. Exactamente, pero ningún misil ¿Y llegó. para qué bombardean si van Bueno, a, esa si será la avisan? pregunta clave. Es un Irán, sketch. la verdad que está militarmente muy golpeado, y no solamente militarmente, simbólica y emocionalmente. A ver, si ocultamos esta información o no la ponemos en papel, engañamos a la gente. En una semana, Israel asesinó a 14 de los más altos mandos de Irán y a 9 máximos científicos del plan nuclear. Esto es un golpe enorme porque son ejecuciones a 1500 kilómetros de distancia con indudables participaciones de grupos internos de Irán. Nadie te puede hacer creer en una magia del Mossad que solamente puede hacerse eso teledirigidamente con inteligencia. Acá hay participación de grupos internos dentro de Irán, indudablemente. Uno, yo lo comentaba la semana pasada, es muy importante, es el MESK, que tiene sede en Albania, que es un grupo insurgente dentro de Irán, ha cometido muchos atentados. Hay otro que es un grupo yihadista, no me extrañaría que Israel esté financiando, de sunitas, que son, los sunitas es una minoría dentro de Irán, en total probablemente de más o menos 10 millones de personas, de los 90, mayoría chiita, que están en conflicto, y después hay otros grupos, como por ejemplo también los kurdos, que son otros 5 millones que están en el norte de Irán, que están también en una situación de mucho enfrentamiento desde hace muchos años con la República Islámica. Con lo cual, primero, quiero que se entienda esto. Sí. Estoy analizando no el tema de fondo, el tema de fondo es un cambio que Israel y Estados Unidos pretenden ingresar al nuevo orden global con ventajas competitivas militares. Punto. Eso es. Ventajas competitivas, ¿qué quiere decir? Yo tengo 90 fierros nucleares, no quiero que vos tengas ninguno. Nada más. Ese es un elemento clave. Central. Otro elemento es que obviamente Irán, que durante 50 años tuvo un rol muy importante en la región, en el marco de una guerra asimétrica, una guerra proxy, se llama en el mundo militar, ¿no? Una guerra proxy que, o sea, Irán está hace 50 años en guerra, Israel e Irán están hace 50 años en guerra. Lo que pasa es que esa guerra se daba a través de interpósitos actores que se llama el eje de la resistencia. El eje de la resistencia lo siguen componiendo la Yihad Islámica en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los mujahidines iraquíes, los hutíes de Yemen y hasta hace muy poco Assad, el presidente de Siria, y obviamente Irán. Todo eso es el eje de la resistencia. El eje de la resistencia, a diferencia de la OLP y de Al-Fatah, no aceptan la existencia de ningún Israel. Creen que esa tierra es sagradamente musulmana, conquistada en las cruzadas en el siglo 1000 por Saladín el Magnífico, y no pueden entrar herejes ahí porque ahí estuvo Mahoma, ahí está el tercer lugar más sagrado del Islam, que es Al-Aqsa, al lado del Muro de los Lamentos, y ese lugar, en esto es muy importante entenderlo, porque es lo que utiliza Israel al interior de Israel para legitimar el enfrentamiento al eje de la resistencia, ¿no? ¿Qué vende Netanyahu? Logra ocultar la masacre y el genocidio en Gaza hoy
que estaba siendo condenado sistemáticamente incluso por europeos y de Estados Unidos, hoy pasa a ser Netanyahu, con esta ofensiva acompañada por Trump, diluye la continuidad de la masacre que se sigue desarrollando en Gaza y se pone en la lógica del mainstream, si se quiere, de Occidente contra Irán. Esto, digo, ahora, militarmente, primero, Israel hizo un desastre en Gaza, además de, por supuesto, del genocidio Lo que sigue está produciendo. haciendo, todos los días Lo sigue haciendo, pero militarmente destruyó a Hamas y a la Yihad Islámica. Destruyó a Hezbollah. Se sacó de encima, con colaboración de Estados Unidos y probablemente de otros, al presidente de Siria, que era un socio de Irán, y hoy no lo es ya. Era alawita, que es una de las corrientes del Islam. Siria es un país mayoritariamente sunita. Los alawitas son aproximadamente el 15-20%. Assad era de la colectividad alawita, que es una forma de chiismo un poquito menos radical, y Assad era socio de Irán, ya no es más. O sea, el eje de la resistencia está terriblemente debilitado en términos militares. Queda Irán, que hoy está muy debilitado militarmente, y quedan los hutíes. Hay un dato que es muy impresionante de ayer, que luego que Israel hace una semana, hace 11 días si no me equivoco, está bombardeando todos los días, igual que Irán, pero distinto, porque no es lo mismo mandar misiles que han provocado 25 muertos en Israel, la mitad de los cuales son árabes israelíes, y otra cosa es ir bombardeando con 20 aviones, 30 aviones supersónicos, F-35, que lo hace, entra como por su casa Israel todos los días. A Gaza. Todos los días. A Gaza. No, a Irán. Ah, todos los días ataca a Irán. Sí, pero con aviones, es decir, no es lo mismo tirar un misil que vos entres con un avión supersónico y en Teherán, en una casa, tires un proyectil. Es decir, ha logrado una superioridad militar enorme. Y quienes quieran negarlo, producto del deseo, lo digo porque muchos compañeros Pero acá no se está hablando de superioridad militar. No, digamos, sí, se está hablando, Sandra, porque lamentablemente esto es lo que, en la lógica de la guerra, se habla de quiero entrar en pero yo no quiero entrar en la lógica de la guerra. ¿Por qué voy a entrar en la lógica de la guerra? Nosotros no queremos porque Trump declare la guerra, tengo que entrar en la lógica de la guerra. No, entender lo que está pasando requiere comprender a los actores que están en guerra. Los actores que están en guerra están en un proceso de intentar vencer al otro. ¿Qué es la guerra? Lo que dijo Clausewitz. Pero con Gaza no están en guerra, con Gaza no están en guerra, no es guerra lo de Gaza. No, lo de guerra es parte, o sea, lo que hizo Alemania con los judíos fue en el marco de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace Israel en el marco de una guerra es el genocidio en Gaza. Es en el marco de un proceso bélico. Por supuesto que implica matar civiles y eso es una acción criminal, pero si se quiere entender lo que está pasando, es básicamente tratar de imponer la voluntad a otro, a los palestinos, a Irán, al Líbano, a los hutíes, etcétera, etcétera, y lamentablemente hay que decirlo, en términos militares lo están logrando. Y eso es lo que hay que entender. Ahora bien, ¿cuál es la posición de la Argentina? ¿No? Acaba de sacar un documento el Partido Justicialista, Cristina ha hablado con respecto a esto, etcétera. Por supuesto, estar contra la guerra, tratar de apoyar los procesos diplomáticos, condenar el posicionamiento cipayo de Milei, pero si uno quiere entender lo que está pasando, obviamente tiene que entender a los actores y cuál fue el desenvolvimiento de ellos y cómo va y cuáles son los escenarios futuros. ¿Cuáles son los escenarios futuros? Sí, lo que pasa es que hablar de lo que estaban haciendo en Gaza en términos de guerra me parece que es una simplificación, ¿viste? Yo no dije eso, Sandra. Yo lo que te estoy diciendo es que se está produciendo un genocidio en el marco de un proceso bélico como fue en la Alemania nazi respecto a la Segunda Guerra Mundial. Pregunto, el genocidio que se hizo contra los judíos, contra los gitanos... Bueno, en todo caso, el genocidio en Gaza es tan criminal como el genocidio nazi. Por supuesto, lo es, claro, sin duda, claro. Sin duda, pero es un genocidio en el marco de un conflicto. Aprovechando el conflicto bélico se hace una situación criminal
que además está siendo juzgada por la Corte Penal Internacional y ya ha pedido la captura del propio Netanyahu para ser juzgado. Y obviamente que no se va a entregar, gracias a la cobertura que tiene de Trump. Avanzo con respecto al tema más geopolítico y voy terminando en 3 Falta o 4 un poquito, minutos. sí. ¿Cuál es el rol de China y Rusia? Que es clave en esto, ¿no? No se van a meter en la guerra, ya lo han dicho. Hoy ha hablado Putin con el presidente de Irak y Xi Jinping con un importante integrante de la República Islámica. El ayatolá ya ha nombrado potencialmente ante un atentado en su contra, ha nombrado 3 ayatolás como continuadores y en el día de hoy que se han nombrado unos nuevos oficiales dentro de Irán, uno de ellos fue asesinado. Es decir, el nivel interno, insisto, es muy probable que esto responda a aspectos internos dentro de Irán, ¿no? Porque si no es inentendible que vos nombres un tipo y una vez por día lo ejecuten. Es de loco. Esto no existió nunca en la guerra, en ninguna guerra. ¿Pero lo mataron iraníes? Es que no se sabe. Ah. No se sabe. Mi hipótesis y la de muchos otros que estoy tratando de ver que más o menos manejan el tema es que esto es complicidad. Acá hay algo interno con algo externo que repercute en eso que dijo Trump. Bueno, primero dijo, no, yo no me meto en la guerra, yo solamente bombardeo plantas nucleares, pero ahora si siguen... esa frase es la frase de un loco. Psicópata. Es un psicópata. No me meto en la guerra, pero bombardeo plantas nucleares. Es la guerra de un psicópata. Claro, exactamente. Digo, es el enunciado de un psicópata. Es enloquecedor, porque además que dice, si me responden, voy por un cambio de régimen. No, es increíble, es increíble. Es increíble, bueno, pero ¿qué pasa? Yo creo que hay un rol muy importante que está cumpliendo Rusia y China, que es tratar de alivianar. De hecho, hoy se mantuvieron conversaciones importantes entre China, Rusia y los Estados Unidos para tratar, porque también está todo el tema del petróleo, del precio internacional del petróleo, que no le conviene a nadie. Que bajó, ¿no? ¿Bajó o subió? Sí. ¿Bajó o subió? No, venía subiendo a partir del inicio de esto y ahora se estancó porque Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde sale más o menos el 20% del petróleo, y si lo llegaba a cerrar, Europa sobre todo estaba preocupadísima, que también está participando por atrás, avalando lo de Trump y Netanyahu, pero tratando de que ellos no tienen petróleo casi, de que esa fuente no se le cierre. Y China también, porque China recibe el 60% de toda la producción iraní, la recibe China. Entonces, si cierran ese lugar, China no quiere que se cierre eso porque necesita ese petróleo. Entonces, obviamente hay un tema ahí. Voy a sintetizar con esto. Sí. Estamos entrando en un nuevo orden, que los BRICS van a suplantar al G7. Hay algunos que están apurados porque el ingreso a esa nueva situación se establezca en un nuevo equilibrio. ¿Qué quiere decir un nuevo equilibrio? Llegar, por ejemplo, bueno, yo llego hasta acá, yo tengo bombas nucleares y vos no. Ahí entramos y desde ahí se establecen nuevos equilibrios, ¿no? Es obviamente algo absolutamente injusto, pero es lo que se pretende y lo que lamentablemente tengo que decir se está logrando. Bueno, tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Me voy a levantar, de una cantante española llamada Alicia Jiménez. Bueno, nosotros ahora tenemos una entrevista, pero todavía no nos está atendiendo el entrevistado. No sé si te querés comentar algo. Sí, un apéndice de lo anterior vinculado al desastre político de la Argentina y la vergüenza que supone el rol de Milei en este desastre internacional, metiéndonos en un quilombo ajeno a nuestros intereses, al lado ya de hay un pedido de juicio político. Mañana vamos a hablar con el diputado Tonioli, que hoy pidió juicio político por decir que Irán es enemigo de la Argentina, porque claro, la verdad que es meternos en peligro y buscar... No, pero no solamente meternos en peligro, sino que además es contrario a la Constitución. Cualquier declaración de guerra o cualquier declaración de enemistad con un país extranjero lo tiene que hacer el Congreso. De hecho, hasta Menem, mirá lo que voy a decir, Menem aprobó en el Congreso la participación de Argentina en la Guerra del Golfo. Este tipo se toma atribuciones ridículas porque la política de este tipo la hace Washington directamente, no se hace en la Cancillería, son empleados cipayos de un gobierno extranjero, y eso hay que decirlo. Sí, hay que decirlo, porque decirlo implica también volver a hablar de macrimileísmo, ¿no? O sea, Milei... Claro, son tal para cual. No solo no son tan para cual, sino que Milei solo no podría seguir las órdenes de Washington. Las están siguiendo Macri y Milei los dos juntos, porque si no le dan los números. Por eso está muy bien el pedido de juicio político, porque lo están haciendo contra la Constitución. No podrían hacerlo, ni pueden tampoco cambiar el lugar de la embajada tal cual prometió Milei, porque hay una ley hecha por Juan Domingo Perón en 1951 que instaura la embajada argentina en Tel Aviv, y si quisiera Milei cambiar eso, tiene que mandar una ley al Congreso que digamos, ponga en juego aquella ley y ponga una nueva. No lo va a hacer, y él cree que se puede hacer por decreto. Bueno, pero hace un año y medio que él cree que se pueden hacer las cosas por decreto y las hace. Sí, en algunas cosas, digo, no había leyes previas, como en el RIGI, etcétera, etcétera, totalmente cuestionable y avalado por un montón de personajes patéticos de aquí que ni siquiera cuestionaron esas leyes en el Congreso, teniendo 6 meses para hacerlo, pero en este caso es directamente contrario a la Constitución. Es escandaloso lo lamebotas de Estados Unidos que es este tipo. Nunca en la historia argentina, nadie, ni siquiera la dictadura militar genocida, que Estados Unidos le pidió en 1977 que se sume al bloqueo de granos a la Unión Soviética y se negó.
O sea, ni siquiera Videla, Viola fueron tan chupamedia de los Estados Unidos como este terrible personaje. No, que esto es un caso, este tipo es un caso completamente distinto. Los milicos, digamos, no. En el viejo proceso de reorganización nacional, como la dictadura se llamaba a sí misma, había un formato de país que querían implantar. Este quiere directamente deshacerlo. Sí, es correcto, eso sí. Sí, y además esto directamente es poner una bandera extranjera, entregar la soberanía completamente. De hecho, más allá de la brutalidad y de la inconsistencia de la ofensiva de la dictadura respecto a las Malvinas, pretendieron enarbolar algún criterio de nacionalidad respecto al Reino Unido. Estos tipos, si pueden poner la bandera del Reino Unido en la Patagonia y en todo el país, lo harían con gusto, porque en realidad odian a este país. Sí. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a ver cómo repercute este mismo tema, la guerra, Trump, Irán, Israel, en España, donde sabemos que Pedro Sánchez se hace el que no, pero sí, ¿no? Como muchos de los presidentes europeos, que Israel, que no sé qué, pero les compra armas o colabora o consiente. En eso están todos los líderes de la Unión Europea, que ya han hecho un papelón con la guerra de Ucrania y seguirán haciendo papelones porque ninguno sirve para nada. La escuchamos a Yolanda Díaz. Le respondo desde aquí algo muy sencillo al señor Trump. Nuestra soberanía, la nuestra, la española, vale lo mismo que la suya y la vamos a defender, y no vamos a permitir que desde Estados Unidos nos den lecciones. Señor Trump, el tiempo del ordeno y mando en nuestro país se acabó. No lo vamos a consentir, porque somos un país libre, soberano, porque queremos un país que tenga una cosa: inversión social, derechos, libertades, justicia social, más democracia, más ecología, más feminismo. Esto es lo que hoy le respondemos desde Madrid a Trump, que somos soberanos y no vamos a hacer lo que él quiera que hagamos en el conjunto del mundo. Bueno, son más o menos estas respuestas las que está cosechando en diferentes lugares del mundo. En Estados Unidos también, ¿no? Hay un grupo de congresistas demócratas, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, bueno, un montón de voces que han salido. Jorge dice que no hay norteamericanos con miedo. Yo creo que sí hay norteamericanos con miedo. Pero bueno, a mí me daría miedo ser norteamericana, sencillamente, no por miedo a las bombas de Irán, sino por miedo a mi vecino en el subte, digamos, en el metro, ¿no? Por el tema. No, pero tenemos ahora, antes de seguir comentando, después volvemos a Yolanda Díaz y al bolonqui que ha provocado Trump en el mundo. Pero tenemos la entrevista con Oscar Parrilli, que con el senador Oscar Parrilli, que con él la íbamos a tener y se nos estaba atrasando. ¿Cómo le va, Parrilli? Buenas noches. Buenas noches, Sandra, y buenas noches a toda la audiencia de Radio Acá está Jorge Elbaum también. Un gusto. Parrilli, usted formó parte del contingente que este sábado fue a visitar a Nelson Periotti a Ezeiza, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, estuvimos el sábado a la mañana acompañando a la familia, porque obviamente creemos que es esta detención primero injusta, ¿no? Porque está claro que es un fallo de todos los lugares donde se lo mire absolutamente irracional, ilógico, antijurídico. Es la misma causa vialidad por la que está detenida es la Cristina. Misma, exactamente. Es la misma causa que obviamente para prohibir a Cristina, también en este caso la ligó Nelson Periotti, que era el director nacional de vialidad, no de la Dirección Provincial de Vialidad, ¿no? Claro, yo me confundí al principio. Era director de vialidad nacional. Nacional, no de la provincia, exactamente. ¿Y de qué lo acusa el tribunal del Liverpool? No, también lo acusa el tribunal de Liverpool, el tribunal macrista lo acusa de lo mismo, de administración fraudulenta, y de que teóricamente dirigió las obras esas para que fuera Lázaro Báez, cuando él no intervino para nada en eso,
fueron obras que adjudicó la provincia a través de Vialidad, y además donde hay un informe, ¿no?, de la misma Vialidad Nacional en la época de Macri, de Iguacel, donde dice que todas las obras fueran hechas con licitación, participó más de un oferente, ganó siempre el mejor precio, no se pagó nada que no se haya hecho, que todas las obras comprometidas fueron ejecutadas, que había 3 que no se terminaron, pero porque Macri no las terminó después del 2016, y que todo lo que encontraron en los 1000 kilómetros de rutas que peritaron, ingenieros civiles, peritos de vialidad, gente que hacía 20, 30 años, fue 1 kilómetro con una diferencia de unos milímetros en la capa asfáltica. La verdad que Iguacel igual llevó adelante la denuncia, y está claro que obviamente la mafia judicial es la que terminó. Es que esa era la tarea de Iguacel. Iguacel no fue para allá sino para armar una causa. Esa era la misión, ¿no? Sí, obviamente, y está a las claras, porque además Vialidad durante su época paralizó prácticamente todas las obras. Está claro que ese es el objetivo que tenía, ¿no? Antes de pasar de tema, a Periotti, que tiene 80 años, ¿todavía lo tienen en Ezeiza? Sí, exactamente. Él está pidiendo la prisión domiciliaria. Nosotros fuimos grupo de senadores, diputados, dirigentes, todo a acompañar a la familia y un poco para visibilizar la injusticia que están cometiendo, ¿no? Una doble injusticia, además de la condena, no permitirle la prisión domiciliaria, ¿no? Claro. Ahora, Parrilli, pasando a Cristina, en principio yo quería preguntarle, usted que ha estado tantos años, ¿cuántos años hace que está al lado de Cristina, Parrilli? Yo lo conocí a Néstor en el 86, y a Cristina la conocí un año después, en 1987, así que, no sé, hace más de 30 años, o cerca de 30 años. Una vida bueno, acompañándola. Un poco de la vida, así es. Sí. Y usted que ha estado todos estos años, que ha seguido todas las controversias con este poder judicial corrupto que tenemos en la Argentina, me imagino cómo recibió la sentencia, pero todo lo que pasó después, todo este fervor, toda esta memoria que parecía olvidada, ¿no?, de los años de los 3 gobiernos, del de Néstor y los 2 de Cristina, estos agradecimientos por cosas puntuales que demuestran que la gente que se acerca a la casa de Cristina sabe perfectamente qué es lo que agradece, ¿no?, que no son frases de circunstancias, sino frases que salen del corazón. ¿Cómo ha vivido estos días? No, mire, primero con una sensación de una injusticia, una arbitrariedad creo que única, ¿no? Está claro que a la semana de haber anunciado que iba a ser candidata a diputada provincial en una sección electoral en la provincia de Buenos Aires, en una semana resolvieron estos 3 títeres del poder, ¿no? Y creo que está muy a las claras la injusticia que han cometido, y que un gran sector de la población argentina ha sentido esta injusticia, no solamente los que la queremos y muchos de los que son sus seguidores, sino muchos ciudadanos argentinos que se están dando cuenta de la injusticia de esto, la arbitrariedad, que Cristina es absolutamente inocente, y que toda la gente que fue a saludarla fue por ese motivo, pero además también en reconocimiento por lo que ella significó en la vida de todos los argentinos, tanto con el gobierno de Néstor y de Cristina, ¿no? Ya lo creo. Y ese reconocimiento a los 12 años y medio de gestión, que no hay en la historia argentina un proyecto político que haya terminado 12 años y medio de gestión con la plaza llena, entregando el mando, entregando el poder a un partido distinto, y con los índices de popularidad y las cifras, ¿no?, de que había en ese momento. A mí me parece que esta acción que ha llevado adelante Mañeto, Saguier, Macri y obviamente Milei, ha servido para que la gente mire a Cristina y reconozca en Cristina la conductora, la líder política que es, y que hoy sigue siendo la dirigente política más importante de la Argentina, ¿no? Oscar, buenas noches. Jorge Luan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bien, muchos argentinos estamos esperando algún programa que permita generar la libertad de Cristina en corto plazo, digamos, que debiera ser indudablemente
antes de que un gobierno popular llegue al poder. ¿Hay algunas medidas para el futuro próximo que permitan, de alguna, sobre todo internacionales, de ese tipo, que nos permitan ponernos a trabajar para la libertad de Cristina? No, mirá, hay muchas cosas que se están haciendo, que se están llevando adelante. Hay ya muchos compañeros que están trabajando en los comités Cristina Libre a nivel internacional. Vos sabés que va a visitar Lula, ha dicho que los primeros días de julio va a estar aquí. Nosotros vamos a seguir con la actividad militante y de difusión, sobre todo de Cristina Inocente, ¿no? Y Cristina Libre. Yo creo que hay que ir trabajándolo, esto, como decía Néstor, hay que militarlo, hay que ir convenciendo a la sociedad, a la gente de la injusticia que se está cometiendo, y yo no descarto, ¿no? Acá no es un problema jurídico, los jueces ya han demostrado que no se basan en el derecho, ni en la justicia, ni en las leyes, se basan en los aprietes, se basan en las presiones. Y yo digo, el otro día decía un poco, y perdonando la expresión, ¿no?, qué sucio que deben tener el culo estos 3 jueces que en una semana se dejaron apretar y sacaron un fallo que históricamente podría demorar 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Lo hicieron con una celeridad única, pero precisamente por eso, ¿no?, porque no pudieron soportar la presión y seguramente la extorsión a la que fueron sometidos, ¿no? Creo que no pueden seguir siendo jueces estos personajes nefastos, y está claro que no es la justicia la que condenó a Cristina, son funcionarios enquistados en el Poder Judicial que jugaban al pádel con Macri, jugaban al fútbol en la Quinta de los Abrojos, lo iban a visitar a Macri, a comer con él, le perdonan todas sus causas, fueron nombrados a dedos. Esta es la supuesta justicia que tenemos, ¿no? Y esta es la que ha condenado. De manera que creo que si seguimos difundiendo, hablando de esto y hablando con la gente, estoy convencido que vamos a lograr el objetivo que vos recién mencionabas. Sí, hay que seguir hablando con la gente y seguir, aunque parezca molesto, pero repetir los motivos por los cuales esta sentencia es una farsa, y estos son impostores, tanto los del TOF 2 como los cortesanos que tenemos, por desgracia, estos 3 jueces de la Corte Suprema. Senador Parrini, muchas gracias por este ratito. No, por favor, muchas gracias, Sandra, hasta cualquier momento, gracias. Hasta pronto, gracias. Tanda. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nidos de termitas gigantes. 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Estamos ordenando la ciudad.
Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, Báñame limón, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Báñame limón. Un programa antioxidante. Wow, wow, Bueno, nos estamos riendo porque ahora vamos a hacer el conversatorio con Carlos Raimundi y con Rocco Carbone, que no quiere dar la cara y quiere que pongamos foto. Le debe gustar mucho la foto que ponemos, me parece. A ver qué tal sale en la foto que ponemos, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo va, Carlos? Bien, bien, voy a buscar una foto linda y les mando así. No, quédate. No me tienen que bancar en directo. No, vamos con los valientes. A Rocco ya lo conocemos, ya lo conocemos que tiene su fobia, sus pequeñas fobias. Todos tenemos nuestras pequeñas fobias, Rocco, no te preocupes. No, pero una gran novela argentina que a mí siempre me gustó es Dar la cara, de Viñas. En este caso sería No dar la cara. Por algo te gustaba, porque no es lo que haces vos. Claro, es al revés. Bueno, buonasera. buonasera a tutti. Bueno, hoy vamos a hablar de la plaza, los cuatro, pero sobre todo ustedes dos. Muy bien, pero ¿De qué plaza? Vamos a acotar el concepto, me parece, porque estamos hablando de una plaza en particular. Carlos, ¿te parece que arranque? Sí, dale, por supuesto. Sí, una pequeña vueltita. Yo creo que sí, la pregunta de Sandra está muy bien, ¿no? Porque en realidad me parece que en los últimos días tuvimos dos plazas. La plaza del 18, que se dio en el corazón de la politicidad nacional, la Plaza de Mayo, creo que todos y todas las que estamos acá participamos, y luego hubo otra plaza, 2 días después, el 20, el Lezama. Y la plaza del 20 a mí me pareció muy significativa, también la del 18, pero quiero empezar por la más última, ¿no? La del 20. Porque en Lezama siempre hubo muchas cosas respecto del campo propio, del campo de la emancipación. Recuerdo una asamblea con Néstor de Carta Abierta, una asamblea con Horacio González. Digo, cuando hablamos de Lezama decimos muchas cosas. Pero pensaba que efectivamente la plaza del 20 de junio en el Parque Lezama se adhiere de alguna manera a esa plaza que se hizo en enero, a fines de enero, siempre ahí en el Parque Lezama, y de ahí surgió una consigna de lo más interesante, una de las grandes consignas rectoras de la vida política nacional y popular, que es la consigna del antifascismo. Que es la consigna... tenés razón, después de Davos, que le hicieron las disidencias y los feminismos populares. Exacto, que organizó la marcha del 1F. Entonces me parece que ahí hay una adherencia, ¿no? Que el 20J se adhiere al 1F. Y esa superposición me parece especialmente relevante, porque la nueva oleada de la historia, sobre todo cuando hablamos de la nueva oleada de la historia emancipatoria, esas nuevas oleadas siempre se asientan sobre basamentos anteriores. Y me parece que el 20J se apoya sobre el 1F, y si esto que digo se acepta, me parece que de alguna manera el campo de la emancipación
con la plaza del 20J, tal vez ha entendido finalmente a quiénes tenemos enfrente. ¿Quién es Milei? Me refiero a qué tipo de gobierno tenemos, porque nos juntamos ahí en Lezama y no en cualquier otro lugar, donde efectivamente se había fraguado esa importante consigna. Y luego, sobre la que por otro lado vos insistís por tu parte todo el tiempo. Sí, somos varios. Yo también. En la Argentina, en América Latina y en el mundo, hay que decir. En el mundo, sí. Porque es un debate abierto a escala mundial. Y luego, respecto de la Plaza del 18, yo creo que fue una escena de lo más interesante. ¿En qué sentido lo digo? Porque es una escena donde hubo conexiones sin fusiones. Esa idea me interesa, ¿no? Conexiones sin fusiones. Por ejemplo, las vertientes peronistas se conectaron con la vertiente de izquierda, o sea, conexiones pero sin fundirnos. Mantenemos nuestras identidades, pero empezamos a rozarnos, a reconocernos, a volver a convivir, ¿no? Y esa plaza puso de relieve algo que es inherente también al campo propio, que es la diversidad. Nuestro campo es fraccionalista, es diverso, son las grandes virtudes del campo que habitamos. Y en esa plaza me parece que se constituyó una escena afirmativa. ¿Cuál es esa escena afirmativa? Que estamos caminando juntos, que seguimos caminando juntos y juntas en un movimiento convergente. Y ese movimiento convergente camina hacia un símbolo, sostiene un símbolo, que es Cristina. Por ahora lo dejo ahí y luego, si hay un tiempito más, hago una segunda vuelta. Está bueno, Rocco. ¿Carlos? Bueno, voy a tomar un par de cositas de Rocco. Yo comienzo por la plaza del 18, que me parece que tuvo un valor simbólico superior al de otras plazas, porque al menos en mi experiencia particular es la primera vez que veo en silencio la plaza, es decir, la plaza ha estado en silencio muchas veces escuchando la locución de un líder o de una lideresa, pero estaban presentes. Pero aquí estaba en silencio la plaza escuchando a una persona que no estaba presente, lo cual duplica el valor simbólico. Pero además, además es una persona que está detenida y condenada. Y aún así, la plaza conmovida absolutamente por la voz de una persona que está condenada por el máximo exponente, lo digo entre comillas esto, de la justicia. Quiere decir que ahí no solamente se estaba interpretando el pensamiento y la palabra de una persona, sino que había un valor simbólico muy grande de rebelión contra la falta de justicia en el país. Y eso es algo que atraviesa, ¿no? Eso es algo que percibe tanto la persona que es del frente nuestro, como los votantes de Milei, pero que son plebeyos y que saben que no hay justicia, como la izquierda, quiere decir que ahí hay una revalorización muy grande de una lucha por la justicia. Lo otro es tratar de conectar, yo pensaba que no creo que haya otra persona que tenga la experiencia, cuando digo la experiencia, la expertise, todo lo que alimenta el haber estado 12 años y medio en la centralidad del poder, y otros 4 en un lugar más lateral, pero aún así bastante cerca de la centralidad. ¿Cuánto acumula una persona como Cristina? Acumula, ¿por qué? Porque tiene relación con los líderes del mundo, porque tiene conexión con el poder económico, porque tiene conexión con la agenda de los grandes sectores productivos. Todo eso le da una capacidad de visión de la realidad que le permite anticiparse, conocer determinados comportamientos mejor que nosotros y anticiparse a determinadas cosas.
Y ella, en su discurso de 7-8 minutos, muy escueto, pero muy yendo al centro de las cosas, dice 2 o 3 conceptos muy importantes, que no los había dicho ni en el 2019 ni en el 2023. Vamos a volver. Primero, vamos a volver con más fuerza, con más sabiduría, tomo palabras textuales. Y después conecta, porque toda esa expertise que recién narraba o que enuncié, no necesariamente lleva a un líder a conectarse con la realidad cotidiana. Tal vez se conecta con la superestructura, pero pierde contacto con la realidad cotidiana. Pero Cristina habló del salario que no alcanza. Cristina habló de que el dinero, de que no tenés dinero, pero porque a los que estamos acá en este... No quiero llorar y irla de pobre, no, pero el salario docente que yo cobro no alcanza. Imagínate los salarios que son todavía peores que eso. Y además lo conecta con la insustentabilidad del modelo macroeconómico. Quiere decir que está hablando de la base que va a la quesería, a la verdulería, a comprar la carne, pero que además lo conecta con la macroeconomía, que es la bandera de Milei. Y a eso ahora hay que agregarle en las últimas horas la guerra mundial, donde Milei nos pone en una guerra y nos pone como enemigos de una de las partes en la guerra. Todo eso conectado va a ir llevando, por un lado, el malestar social, por el otro lado, la macroeconomía interna que no funciona, y tercero, la ubicación geopolítica nefasta del gobierno de Milei va a ir llevando, junto con nuestra organización, si somos inteligentes, al fin de la etapa. Creo que la plaza del otro día tuvo un valor muy, pero muy importante. Estabas hablando de la del 18. El ¿no? 18, pero hay una continuidad, son acumulativas las plazas, no hay plazas escindidas, sino que una existe porque existió otra antes y es el prolegómeno de que exista la otra después. Si somos inteligentes, cada plaza va a ser mejor. Cuando digo plaza, cuando digo movilización, no estoy diciendo que tenemos que hacer una concentración de 500.000 personas cada 15 días. Un pueblo movilizado es un pueblo que es capaz de dar el debate en el almacén, en la parada del colectivo, en el tren, y desafiar inclusive el rechazo. Es decir, va a haber gente, cuando vos vas al almacén, y probablemente haya una señora más pobre que vos, que te diga: estoy contenta que la pusieron en cana porque es chorra. Tenés que asumir el desafío de ese rechazo, porque ahí se confrontan actitudes, se confrontan gestos, y a esa mujer probablemente no la convenzas en ese momento, pero va a haber una tercera que te está escuchando y va a ver tu gestualidad, tu actitud y la de esa otra mujer. Y así es acumulativa el proceso de movilización social, porque el poder ya jugó, ahora le toca jugar al pueblo. Jorge. Me quedo con lo que dijeron ambos, ¿no? Me parece muy importante respecto sobre todo a la necesidad de volver a la militancia de base, ¿no? Que es lo que nos está demandando esta etapa, y hablar con aquellos que votaron con Milei, porque no lo votaron por ser libertarios, sino que muchos lo votaron frustrados por el gobierno de Alberto Fernández, y no son tan alejados nosotros, no se parecen a Milei esa gente. Todos conocemos gente que incluso ahora niega haber votado o que se siente desilusionado. Bueno, con esos votos también vamos a tener que recuperarlos. No son votos, no es un tema electoral, es un tema de movilización social. Y me parece imprescindible tomar conciencia a nosotros de no configurar un enemigo mucho más grande que el real. El real es el 1% de la sociedad, no más que eso. El resto son sujetos que han sido cooptados, engañados, que han sido estafados, y que tarde o temprano se van a dar cuenta de esta estafa, y tenemos que sumarlos al proyecto nacional y popular. Yo quería tomar de lo que decía Rocco, la palabra antifascista, porque me parece que en esta época en la que, a diferencia de otras épocas donde nosotros sufríamos solos con los gorilas que nos iban tocando, el fenómeno de las ultraderechas, con el que tenemos bastante en común, es global, pasa en muchos lugares. Y me parece que el antifascismo es lo que nos puede unir a esas luchas, porque las particularidades de cada país son las particularidades de cada país, pero en muchos países se reconoce el término neofascismo ahora por estas nuevas ultraderechas, y me parece que eso ayuda a que
estas personas que no terminan de entender cuál es la lógica del poder, cuando lo ven reflejado en otro país, nosotros pasamos muchos testimonios de dirigentes españoles, por ejemplo, que lo que describen podríamos estar describiéndolo nosotros hablando de Milei, pero ellos están hablando de Vox. O los norteamericanos que hablan contra Trump. En realidad estamos diciendo lo mismo. Entonces esa fuerza global hay que usarla también. Exactamente. Diga dos palabras, así cierra Rocco. Dale. Bueno, no, me parece muy importante porque nosotros podríamos estar equivocados cuando planteamos el tema del antifascismo, porque probablemente el fascismo no sea un fenómeno en crecimiento, pero yo creo que sí. Yo creo que es importante hablar de antifascismo porque el fascismo sigue creciendo, porque hay condiciones objetivas para que crezca. Porque cuando una potencia domina el mundo durante 30 o 40 años y empieza a perder hegemonía y se empieza a demostrar que esa economía está devastada, porque un país como los Estados Unidos, cuando entregó todo su potencial industrial, productivo, lo distribuyó por el resto del mundo y queda completamente reducida, circunscripta a lo financiero, empieza a tener fragmentación al interior de esa propia sociedad y empieza a sufrir los fenómenos que antes eran solo propios de la periferia y que ahora atacan también a las zonas periferizadas de los centros de poder. Fíjate que ya empieza la violencia no solo social, sino también política en los Estados Unidos, que es un fenómeno de las periferias, es un fenómeno de Colombia, de México, de los monos en Rosario, pero no de un Estado norteamericano. Y ya empieza. Claro, mataron a una senadora. Entonces, a una senadora y a su marido el otro día. Termino. No hay lugar para todos en esa economía. Cuando no hay lugar para todos, se incrementa el discurso supremacista. ¿Para quién hay lugar? Para los mejores, para los superiores. Los demás están de más, son de descarte. Crece el fascismo. Y el segundo hecho que concatena con esto es que cuando una economía no sabe por dónde arrancar, trata de encontrar en el belicismo, en la industria bélica, el motor para recomponerse. Por lo tanto, guerra en el mundo. Así que por todos los costados está creciendo en estas potencias el discurso del fascismo y Milei nos está alineando con el fascismo. Por eso tan importante reafirmar el antiimperialismo por un lado y el antifascismo de manera concurrente, ¿no? Perfecto. ¿Y Rocco? No, agradecido por la conversación, la verdad, digamos, porque me gusta mucho esto que podemos decirlo los lunes. Y quiero recuperar dos cositas. La consigna que decía antes Carlos y una palabra que usaste vos, Sandra, que es la palabra fuerza, que es una palabra de lo más importante, porque en ambas plazas hubo recuento de la fuerza que tenemos. La fuerza es importante para sostener una consigna, la fuerza es importante para la vida individual, lo sabemos, pero también es importante para la vida política, para la vida colectiva. Quiero decir esto, que en ambas plazas aparecieron todas esas fuerzas sociales que se manifiestan en todos los conflictos sectoriales. Hubo jubilados, estudiantes, médicos, enfermera, aeronavegante, tornero, doña de barrio. Esa es la fuerza para sostener una consigna. Vamos a volver más sabios. Y sobre esa consigna quiero hacer una pequeña reflexión. Quiero decir que el contacto de esa fuerza, de todos esos sectores movilizados que nos juntamos ahí en las plazas, esas plazas implicaron cohesionarnos, confluir, caminar juntos. Y el propósito del caminar juntos es constituir una red, darnos cuenta de los efectivos que tenemos, de la potencia que tenemos, de la decisión. Una consigna, vamos a volver más sabios, es una decisión. Esa es una vieja consigna que ahora aparece con un pequeño matiz. Vamos a volver, pero con un grado más de sabiduría. Si tengo que interpretar esa consigna, y lo último que voy a decir es esto: vamos a volver más sabio, quiere decir que cuando volvamos a ser Estado, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese Estado, para que esa estatalidad sea
todo lo plebeyo que podamos, y que esa estatalidad debe ser reimaginada sobre la base de lo que hicimos para hacer todos lo que efectivamente nos propusimos y que en su momento no pudimos hacer. Bueno, agradecido, un abrazo grande y la verdad que me encanta vernos. A nosotros nos encantaría verte, Rocco. Cuando pase la fobia, voy a ver. Bueno, gracias a los dos, gracias a los dos. Un beso. Abrazo grande, buenas noches. Chau, chicos, hasta la próxima. Nosotros tanda, musiquita y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. ¡Se viene la desinteligencia artificial! Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5. Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por Alternativa Teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Esto es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad que, pero lo que pasa es que es lo que viene haciendo, ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja.
Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Más te vale que si duren, que la trates como una reina y más te vale. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí estamos. Ahí estamos. Estábamos viendo quién era, además de Yami Safdie, la que cantaba. Sí, la estaba buscando, no lo encontré. En todo caso, mañana voy a tirar el dato. Estamos escuchando Más te vale de Yami Safdie, que le gusta mucho a Sandra. Sí, fue a pedido mío porque me encanta Yami Safdie. Sí, tengo una invitación para hacerte a vos y al resto de los oyentes para el jueves 26 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, primera mesa redonda en defensa de la humanidad. Tema: la ofensiva imperialista en América Latina. Mirá qué panelistas, escucha: Stella Caloni, Pedro Pablo Prada, mi gran amigo, embajador de Cuba en la Argentina, Atilio Borón, Juan Carlos Junio, Telma Luzani y Paulita Jiménez. La verdad, un lujo. Coordina Paula Klachko. Repito, jueves 26 de junio, 18 horas, Centro Cultural de la Cooperación, primera mesa redonda en defensa de la humanidad, colectivo del que formo parte. Me siento orgulloso y trataré de estar presente con muchos de mis amigos y amigas este jueves en el Centro de la Cooperación. Yo también soy amiga tuya. Por supuesto, indudablemente. Quería que quedara clarísimo. Bueno, vamos a ver, antes de que te vayas, que vos siempre tenés ganas de irte rapidito. No, tengo ganas de cocinar, Ruso. Bueno, pero yo también, y hago el programa, ¿viste? Pero vos lo que pasa es que interactúas con los oyentes. Yo te escucho muy interesado en esa interacción. Sí, pero todavía no voy a interactuar con los oyentes, voy a interactuar con vos. Por eso no te vas. Mira cómo sabes. Nos vamos entendiendo después de tanto tiempo. Bueno, vamos a ver algunas. Es un videito corto, pero yo le decía a Parrilli cuando hablábamos con él, cómo le pega cómo le pega a él, cómo le pega a ella. Me imagino que maravillosamente, pero
no estaba tan claro que la gente iba a reaccionar con este nivel de agradecimiento y con la precisión en el agradecimiento. Hay algo que yo siempre lo digo en los talleres de escritura, que en general uno tiende a la generalización, y cuando puede ser específico en narrativa, en la escritura, es mucho mejor la especificación, la precisión, el detalle, ¿no? Algo más muy concreto, pega mucho más que algo general. Y lo que encontramos en estas leyendas que ahora vamos a ver todos juntos son agradecimientos específicos por cosas puntuales que la gente que dejó estos mensajes disfrutó personalmente, cuando lo personal es político. Lo vemos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Porque atrás de, bueno, algunos eran generales, pero otros eran muy específicos. Y atrás, ahí hay una abuela, hay una bisabuela, hay una madre que gracias a Cristina pudieron jubilarse. Alguien se curó en un hospital público. Alguien, bueno, son todas las experiencias personales que se pueden recordar como una anécdota cuando hay un Estado que acude y que cuida, que es lo que vivimos durante esos 12 años, ¿no? Que uno sentía que el Estado era alguien amigable, no un enemigo. Yo sé que sumaría, Sandra, por contraposición. ¿Hay algo más lejano al amor que Macri y Milei? No, no hay nada más lejano, nada, bueno, nada. Por contraposición, simplemente por dicotomizar una realidad de que Cristina y muchos referentes que entregan su vida realmente a una militancia política, a una convicción soberana, a una idea de patria, van a ser queridos, serán queridos, son queridos, y a estos miserables, mezquinos y abyectos personajes que tenemos de la derecha argentina, la historia, ¿sabe lo que va a hacer con ellos? Los va a escupir. Los va a vomitar. Me gusta más. Hagamos de las dos, por si acaso. Bueno, sí, los escupimos y los vomitamos. Bueno, ahora te puedes ir con estos dos verbos tan hermosos, te puedes ir a cocinar. Chau, chau. A domani. Chau, chau, Jorgito, chau. Sepáis mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes. Qué lindas, ¿no? Son esas leyendas de agradecimiento. No sé, con eso no se puede inventar, ¿eh? Imagínense, recién Jorge me preguntaba qué les veo de amoroso a Macri y a Milei. Por supuesto que nada, pero imagínense si alguno de los dos quisiera o aspirara a recibir cartelitos así, en agradecimiento. ¿Quién carajo les agradecería algo? ¿No? ¿Quién les podría agradecer algo? Gente común, digo. Seguramente Elstein tiene algo que agradecerle, seguramente Caputo tiene algo que agradecerle, seguramente los norteamericanos tienen bastante que agradecerle, pero gente de acá, gente de los que lo votó, ¿quién le va a agradecer algo?
Si vivimos hace un año y pico entre Palazzo y Palazzo. Ay, pobre Sergio Palazzo, no quise aludir a él, pobre, que me cae muy bien, pero bueno, vamos a los mensajes. El primero: hola Sandra, me parece mentira que la CGT hable de modernización laboral. Me suena a adaptación pasiva a la realidad, parafraseando a Pichon Rivière. Es que no es otra cosa que una adaptación pasiva a la realidad. Con Macri era poner la fecha a la puta que te parió y no la pusieron. Con Cristina no tenía ningún problema en hacerle paros por ganancias, porque ganaban lo suficiente, ganaban demasiado, entonces tenían que pagar ganancias y les vino la cosa del pequeño burgués que no toleraba que había otros que estaban más abajo. Ahí fallamos como sociedad. Ahí fallamos como sociedad. Ahí no se le puede echar la culpa a ningún dirigente. Cuando la sociedad en el 2015, esta sociedad en el 2015 había llevado a algunos sectores de la clase trabajadora a un nivel de clase media con bastantes ventajas, no digo clase media recontracomodada, pero una clase media que se podía cambiar el auto seguido, que se iba de vacaciones 15 días. Bueno, si apenas tenemos eso, nos empezamos a portar como si fuéramos dueños de Techint, siempre nos va a ir como el culo, siempre nos va a ir como el culo. Si apenas tenemos una casa y nos pudimos comprar un auto, supongamos que viene un nuevo gobierno nacional y popular, las cosas empiezan a ir mejor, tenemos un salario más o menos digno, y ya nos sentimos con ganas de pisarle en la cabeza al que todavía no la levantó, y bueno, después no nos quejemos de la dirigencia. Acá hay un problema que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Con creer que si zafo te piso la cabeza. Bueno, no, hay que pensar las cosas de otra manera. Es decir, acá se benefició a gente que no estaba preparada para ser beneficiada, lo cual era imposible hacerlo de otro modo, ¿no? Quiero decir que solamente hay que darle beneficios al que hizo formación política, pero de alguna manera una sociedad que vive en bienestar, en paz y en bienestar, es una sociedad formada, y nos tenemos que formar para vivir de esa manera, con la experiencia que tenemos, de que tuvimos un país desendeudado, que los trabajadores ganaban lo suficiente como para pagar ganancias y hacían paro porque no querían desprenderse de ese porcentaje de su sueldo y dárselo al Estado. Era un Estado aquel que le sacaba el impuesto a las ganancias, a los camioneros, me acuerdo, por ejemplo, o a los bancarios también. Pero esos bancarios podían mandar a los pibes a los colegios públicos, podían atenderse en hospitales públicos. Era completamente distinta la situación. Si no nos preparamos para la templanza de esperar cuando tenemos algo, conformarnos con eso porque hay otros que todavía no llegaron ahí, no nos va a salir bien nunca. Tenemos que ser mejores. Volver mejores significa también esto, porque ¿qué significa volver mejores si no? Bueno, significa muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con nosotros como integrantes de una sociedad, volver mejores significa que si alguna vez, para mí, ¿no? Es mi verdad relativa, diría el que teje, pero en lo que depende de esta sociedad, si no aprendimos que cuando viene un gobierno que redistribuye la riqueza de una manera bastante notoria, como hizo Cristina o como hizo Néstor, y nos beneficia, y nos empezamos a creer que ya podemos maltratar a la mucama, somos una manga de pelotudos y nos merecemos un Milei. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas, tenemos que reflexionar sobre otras cosas, porque a mí no me cabe duda que en el 2015 ese punto y medio, igual íbamos a votar a Scioli, que resultó un tereso, pero, perdón por la palabra, pero por un punto y medio ganó Macri. Por un punto y medio ganó Macri. Y yo todavía me acuerdo que hubo gente que desmovilizó entre la primera vuelta y la segunda. Nos morfamos a Macri por un punto y medio. Así que todos tenemos que ser mejores, todos. Cuando digo todos, todos tenemos que ceder un poco también. Cuando digo todos. Bueno,
No más guerras, grito de ciudadanos yanquis al vocero de Trump, Gustavo de Villadelina. Sí, los norteamericanos no quieren guerras. Los que quieren guerras son los norteamericanos del complejo militar industrial. Obviamente, siempre quieren guerras porque siempre se benefician, pero los que lo votaron a Trump no quieren guerras. Quieren que baje la inflación, quieren trabajo. Y no sé qué otra cosa quieren, porque los que votaron a Trump son medio deformes también, así que... buenas noches, querida Sandra. Cristina aplicó un principio de Sun Tzu. Hello, Sun Tzu. Conoce a tu oponente y a ti mismo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti misma, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. ¿Estás seguro vos de esto, Sun Tzu? Esto podría traducirse en anticipar posibles reacciones de las Corte Lofer, la condena, y estar preparada para responder de manera estratégica. Movilización popular masiva. Abrazo, Héctor. Sí, eso estaba preparado, pero la movilización popular masiva ya pasó y Cristina sigue presa. Entonces, lo que tenemos que hacer es ganar. Tenemos que ganar. Pero no tenemos que ganar pareciéndonos a Alberto Fernández o a los moderados. Tenemos que ganar haciendo un antagonismo real a esto que es, estamos muy a la derecha, estamos demasiado a la derecha. Bueno, vamos a ver, no nos vamos a anticipar, vamos a ver, pero quiero decir, sí, eso estuvo preparado, pero ahí se terminó la cosa y lo que necesitamos es cambiar esta Corte Suprema, realmente. Una demanda no la podemos hacer nosotros ahora, pero tenemos claro que ningún otro cambio sirve si no cambiamos antes a la Corte Suprema, para que a su vez después cambien a los jueces, para que comience la etapa de los juicios políticos a los jueces. Hay una lista enorme de jueces que no pueden ser jueces en este país. Los que traicionaron la Constitución Nacional no pueden ser jueces un día más. Cuando podamos. Por ahora hay que soportarlos. Y tengan cuidado porque estos meten preso a cualquiera. A ver, hola Sandra. El problema con la CGT es haberles dado una entidad ética que nunca tuvieron. Le erramos, lo sabíamos. Es como querer sumar su campo popular a los barras. Es pura necedad. Todo no vale. Besos, Eva de Almagro. No, creo que queda en el imaginario popular la CGT, el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo, pero lo que pasa es que por más Guillermo Moreno que hable, me tiene repodrida Moreno, les digo que está bien, hay que todo junto, las pelotas, pero no lo soporto porque no le creo y creo que es un topo, pero creo que los tiempos han cambiado, digo porque para Moreno nunca cambia nada, seguimos como en el 45, está todo escrito en la doctrina, no había redes sociales en esa época, tenemos problemas nuevos que tienen que ver con esta época. La doctrina está muy bien, pero el problema nuestro es la época, no tener doctrina. Esta época no la estudió Perón, ojalá, pero Cristina sí. Y creo que hay como un atavismo en reconocerles lo que vos decís, Eva de Almagro, una entidad ética que no tienen hace muchos años. No es que no la tengan ahora. ¿Cuándo contamos con la CGT? Pero que ahora, en el estado en el que están las cosas, se pongan vayan a una reunión para estudiar, ya el solo nombre es ofensivo. ¿Qué modernización laboral? ¿De qué están hablando? Si acá no se está modernizando el trabajo, acá se está quitando el trabajo, acá se está precarizando el trabajo. Realmente creo que a estos tipos hay que darles un corte, porque no están jugando con nosotros. Y es una entidad que tiene que jugar para el pueblo, o si no, no sirve. Bueno, acá sigue otro sobre este tema. Ese eufemismo de modernización ya se usó en el menemato, sí, lo sabemos, por eso lo digo, es un eufemismo, es una manera de hacer legal lo ilegal.
es una manera de ablandar a las bases, hablar de modernización, lo cual a ellos, a los dirigentes de la CGT, los hace más perversos que a un funcionario de Milei. Está bien que un funcionario de Milei quiera preparar a los trabajadores para las perversiones que tiene preparadas para ellos. Bueno, ¿qué va a hacer? Es un facho. Pero la CGT no sabe que tenemos fachos en el gobierno, nadie les avisó. Ahora están arreglando con los fachos, a ver qué hacen. No sé, a mí me parece que acá se aguantan cosas de algunos personajes que duran años y años y años y nunca dejan el lugar. Loco, hay que sacarlos. Si no dejan los lugares, hay que sacarlos. Porque esos lugares es necesario que estén ocupados por gente que esté a la altura de las circunstancias y del sufrimiento del pueblo argentino. No estos hipócritas que hablan de modernización. Anda a hablarle de modernización a tu abuela, loco. Ahora me sale la roquera en esta a la vejez viruela. Oiga, tenemos que animarnos a decir con todas las letras que Cristina es inocente. Y claro que es inocente, por supuesto que Cristina es inocente. Si estamos diciendo que la causa es armada es porque la chica es inocente. Tenemos que empezar a reaccionar cuando estamos en sociedad, en un grupo de conocidos o en familia. Exactamente. Hay que denunciar la inocencia de Cristina, decirle en voz alta, basta de callarnos, Raquel de Palermo. Por supuesto, sí, esto tiene que ver con lo que decían los compañeros en el conversatorio. No solo hay que dar la batalla, o esto es parte, naturalmente, de una batalla cultural, pero hay que, sobre esto uno no puede escuchar que es chorra y que está bien presa y callarse. De ninguna manera se admite el silencio. Te contesten lo que te contesten, hay que dejar sentado que es inocente. Eso está prohibido, lo prohibimos ya, en este preciso momento simbólico. No escuchar un Cristina chorra sin responder. Porque te están diciendo chorro a vos. Porque lo dicen en tanto Cristina representación popular. No lo dicen en tanto Cristina, la madre de Máximo, la madre... No, es Cristina la que te representa a vos, la que dicen que es una chorra. Y dicen que es una chorra porque te hizo creer que podías vivir con dignidad. Y ¿sabés qué? Te dijo la verdad. Podés vivir con dignidad, solamente no tenés que votar a Milei. Tenés que votar a representantes populares. Ese es el yeite. Es un pequeño yeite. Es un pequeño yeite. Pero si votás representantes populares, posiblemente se te aclare y se te mejore la vida. Si votás a garcas, seguramente te caguen, como es el caso del que votó el 56% de estos confundidos. Hola Sandra, cuánta razón tenés, es sulfurante. Es increíble que estos sinvergüenzas que se llenaron los bolsillos con los trabajadores, dio mucha bronca, los de la CGT, ahora hablen de modernización, se creen que somos pelotudos y no sabemos de qué se trata. Perdón, no quiero ser agresiva, pero estoy pensando en lo peor, en una gran fogata. Estela de Ituzaingó. Claro que da bronca, porque... Si vos te enterás de una guachada que hace Milei, bueno, es Milei, ya sabés que nació para hacer cagadas, ¿viste? Tenés que putearlo una vez más. Pero esto es una traición al pueblo trabajador. ¿Qué modernización de qué? La verdad es increíble. Otro, Sandra, esta CGT está caduca y no cumple con su función de representar a los trabajadores y los traiciona. Elena de Montserrat. Hola Sandra, buenas noches. Cristina, ¿no podría hacer videollamada con las personas que quiere? Soy Liliana de Bellavista. Ni idea con el teléfono como es el tema de Cristina. No sé, no tengo la menor idea. No te quiero contestar algo que no sé porque no tengo ni idea. Ahora, si todos los presos en las cárceles tienen teléfono y hacen estafas, no digo que la dejen a Cristina hacer estafas, ni creo que lo haría aunque la dejen, pero por lo menos un teléfono va a tener, espero. No, este es un disparate que a una expresidenta con una causa armada, donde no se la nombra ni una sola vez, una causa que era cosa juzgada y la volvieron a reabrir, y encima para la condena le meten otra causa dentro, la de López, sin que nadie se queje. Y la Corte la deja firme sin abrirlo, porque sabe que es toda mentira. Esto de país bananero ya se pasó. Esto es un licuado de banana podrida. Este país es un licuado de banana podrida.
Así que no sé cómo vamos a hacer con las videollamadas. Si puede hacer un programa de streaming, no creo tampoco. Pero seguir hablando así como habla una voz, no le hace mal a nadie, ¿no? Bueno, hola Sandra y Jorge. Cuando Rocco dice vamos a volver con una nueva estatalidad, pienso volver con amor a la estatalidad, que nos ha faltado muchísimo. Hemos bastardeado la estatalidad. Si no, el personaje de Gasalla no hubiera calado tan hondo. Abrazos, Estela, de Parque Chas. Bueno, yo creo que a eso se refiere Cristina cuando habla de un Estado eficaz. Cuando dice que el Estado no tiene que estar solo presente, sino que además debe ser eficaz, porque a ninguno de nosotros nos sirve entrar a un lugar público y ver a alguien limándose las uñas. No nos sirve entrar a un lugar público y tener que hacer 2 horas de cola mientras vemos que hay gente o que te traten mal. No, la nueva estatalidad tiene que ser una estatalidad de cuidado y de gente con vocación de servicio, por supuesto que sí. Y los militantes, bueno, hay tanta bronca con los militantes trabajando en el Estado, pero los militantes políticos son los que mejor tratan a la gente cuando trabajan en el Estado, porque lo toman como una causa, como parte de una causa. Yo estoy completamente a favor de que los militantes políticos puedan dar servicio en el Estado, porque creen en el Estado. Bueno, y Sony 59 y ya me están poniendo el programa que sigue. Así que, bueno, ahora leo los otros mensajes que siguen. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Dimare, perdón. No sé por qué iba a decir otro nombre. A Carlos Dimare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming, y no se vayan que ya viene Julián Saúd en el programa de la revista Amartya. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, 8 de la noche por la 530. Chao. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena